La primera vez que yo vi morir a alguien, entendí que nosotros no somos el cuerpo. La primera vez que yo vi morir a alguien era una enfermera muy joven, era mi primer empleo como enfermera y es algo que nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez, pero esa primera vez no sabía cómo explicarlo en palabras, lo que entendí, lo que sentí. Cuando esa persona murió, el cuerpo seguía ahí, pero ya estaba vacío. Era mi primer trabajo después de que salí de la universidad. Yo trabajaba solo los turnos de noche en este hospital en Playas de Tijuana, donde era muy famoso porque llegaban pacientes de todas partes del mundo a buscar terapias alternativas para el cáncer. Y la mayoría de estos pacientes pues eran pacientes desahuciados ya en sus países. Y era una enfermera muy joven que había muchísimas cosas que no había vivido y que me faltaba por conocer. Esa noche me asignaron entre mis pacientes a un paciente asiático que ya estaba agonizando desde que inicié el turno con él. Y recuerdo mucho su esposa que siempre estuvo sentada al lado de él, cogiéndole la mano, y a momentos de los que yo entraba, ella estaba rezando. No entendía nada en su idioma yo, pero sabía que eran oraciones lo que estaba realizando. Yo entraba constantemente como cuidados paliativos, si necesitaba algo, a tomarle los signos, pero si necesitaba algo para estar más cómodo y pues siempre viendo a la esposa rezando. Y aunque era la primera vez que yo veía a alguien morir, por sus signos yo sabía que estaba muy cerca el final. Y una de esas veces que estuve entrando simplemente me quedé al lado de la esposa a rezar. Junto con ella, yo en mi idioma y las oraciones que yo sabía, ella me hizo solamente un gesto con su cabeza como de aprobación, de que me quedara a seguir rezando, y eso fue lo que hicimos. Después de que falleció, entré con otra compañera enfermera pues más experimentada y ella me iba diciendo cómo quitar las ondas, íbamos quitando los sueros, todos los aparatos, y al ir haciendo todo eso, sentí eso que nunca voy a olvidar. El cuerpo estaba ahí, pero él ya no estaba. Y fue algo así como tan claro, tan evidente, que es lo que no sabía poner en palabras, porque minutos antes yo sentía vida ahí, aunque estuviera agonizando, yo sentía la vida y ahora ya no se sentía. Y lo que hasta ese momento podía decir es como un disfraz, así decía y me lo repetía. Y luego al día siguiente seguía pensando en eso. Y después de esta experiencia vinieron muchas más. A muchos pacientes vi fallecer, a otros los acompañé durante ese proceso, a otros solamente llegué a auxiliar a la hora que teníamos que preparar el cuerpo para que se lo llevaran, y fueron diferentes experiencias, pero siempre, siempre veía eso, que el cuerpo es solo un disfraz. Y cuando mi papá murió, yo ya llevaba muchos años siendo enfermera. Yo, según estaba muy preparada para recibir la muerte de mi papá porque tenía muchos años enfermo, a veces se ponía súper malo que yo pensaba que ya iba a fallecer y se recuperaba. Entonces, en todo ese periodo, pues yo iba asumiendo que mi papá cada vez estaba más mal y que algún día iba a fallecer. También mi papá murió en su casa. Él era algo que él quería, que creo que fue muy bonito que se le concedió porque él no quería ir al hospital. Tenía también la ventaja de uno de mis hermanos, mi hermano mayor es médico, entonces siempre lo tenía para atenderlo, yo enfermera, uno de los hijos de mi hermano que también es médico, pues entre los tres estuvimos en ese momento de la muerte de mi papá. Y a la hora que mi papá dejó su cuerpo y mi hermano me dijo, ya falleció, vamos a quitarle todo, y cuando estábamos quitándole todo a mi papá, pues sentí todavía su piel calientita y en ese instante recordé uno de los cursos de cómo acompañar a las personas a morir, pero se me vino esa imagen de cuando el alma o el espíritu está saliendo del cuerpo y que todavía está ahí cerca. Entonces yo les dije, esperen, esperen, quiero hablar con él
pero era pues como que mi papá me oyera, aunque yo sentí que yo ya a mi papá le había dicho todo lo que yo había querido decirle. Con mi papá hablé mucho, mucho, le escribí cartas, yo le dije antes de que él se pusiera mal y falleciera, le dije, yo no me quiero quedar con ganas de decirte nada. Así que todo se lo decía y creía que pues ya no había nada más que decirlo, pero en ese momento lo único que yo sentí era agradecimiento y no podía hablar. O sea, empecé según yo, muy normal, como había hablado con otros pacientes en el final de su muerte, pero me ganaba mucho el sentimiento. Entonces, para que me saliera la voz, estaba como gritando, como hablando muy fuerte y diciéndole que muchas gracias, que yo solo tenía agradecimiento para él, que como muchas bendiciones y que gracias por todo lo que me dio, que fue un regalo todo lo que no me dio también. Y eso ya se lo había dicho en vida, pero yo quería decírselo en ese momento. Y les cuento esto porque aunque cada muerte es diferente, yo sabía que seguía el momento en que ya iba a ser como un disfraz. Y sí, yo quería como decirle todo antes de que sintiera eso. Y yo después sentí que cuando ya la funeraria se lo llevó, ya lo mismo que siempre sentía, que él ya no estaba ahí. Y cuando lo velamos, también una de mis tías, hermana de mi papá, me dijo, vamos a verlo ahí en el cajón. Yo no lo quería ver porque no necesitaba verlo, porque sentía eso, porque sabía esto que les estoy diciendo, que yo ya había vivido mucho, que era solo un disfraz, que sabía que mi papá no estaba ahí. Pero bueno, acompañé a mi tía y por mucho tiempo, bueno, mucho tiempo porque lo conté, fueron como 3 meses que yo quería recordar a mi papá y siempre se me venía nomás la imagen de él cuando él estaba ahí en la funeraria, en el ataúd. Entonces después me daba mucho coraje y decía, ¿para qué le hice caso a mi tía de irlo a ver? Porque pensé que ya nunca más me iba a poder acordar de mi papá de otra forma, porque nomás se me venía eso y esa imagen. Yo creo ahora que con lo que yo he vivido es que siempre, siempre nos va a impactar cuando es un familiar directo y es muy diferente. Con todo lo que les digo, que yo ya había hablado mucho con mi papá, que estaba muy preparada, pues igual se vive el duelo, igual se siente mucho el dolor, igual lloré muchas veces. Y yo llegaba a casa de mi mamá y saludaba a mi mamá y siempre subía a la recámara de mi papá a saludarlo, a platicarle, le platicaba mis cosas y por varios tiempos se me olvidaba, o sea, llegaba a casa de mi mamá y quería subir a saludarlo y cuando ya llegaba ya a su habitación me daba mucho sentimiento y ganas de llorar porque decía, ¿cómo se me olvidó que ya falleció? Y bueno, les cuento todo esto porque es bien diferente vivir las cosas desde los pacientes y que creo que es un gran regalo también vivir todas esas experiencias y todos esos aprendizajes, pero ni todo eso nos prepara para la muerte de un ser querido. Creo yo nomás estoy contando mi experiencia. Si tú has vivido la muerte de un ser querido, cercano o algo que me quieras compartir, yo encantada de leerlos. Y por último les comparto que algo que yo experimenté es que no hay separación. Yo sé que él siempre, o sea, en este caso mi papá, siempre va a estar en mi corazón y que yo voy a estar en el corazón de él. Y eso está vivo siempre, pero bueno, eso es lo que yo creo y se los quería decir. Les mando un abrazote.